reprimir y discriminar la educación en la última dictadura cívico-militar en Argentina, 1976-1983, según Pablo Pineo. Los sectores cívico-militares que ocuparon el poder en Argentina el 24 de marzo de 1976 sostenían que el país se encontraba en crisis a causa de que la sociedad se había desbordado. Por eso se propusieron reordenarla, caracterizándose como el proceso de reorganización nacional. Los instrumentos utilizados formaron parte de un proyecto político basado en el estado de sitio, el terrorismo de Estado, la prohibición del accionar de los partidos y sindicatos, la represión de la sociedad, el abuso de poder y la sumisión de la justicia. La renovación cultural y pedagógica de los años 1960 y 1970 habían puesto en cuestión los modelos educativos previos provenientes del siglo XIX. La dictadura instrumentó una política educativa basada en dos estrategias. Por un lado, la que podemos denominar la estrategia represiva, con todos los sectores más tradicionalistas que buscaban hacer desaparecer, con el peso que este término tuvo en esos años, a los elementos de renovación previa. Y por otro, la estrategia discriminadora, con todos los sectores más tecnocráticos que buscaban romper los elementos presentes en la escuela pública, tendientes a la democratización social mediante la homogeneización. Una escuela pública para todos sin importar las diferencias, y proponer un sistema educativo fuertemente fragmentado por circuitos diferenciados. Ahora nos detendremos en la estrategia represiva. Los grupos que apoyaban a la dictadura compartían un balance fuertemente negativo del periodo político anterior, calificado de violento, subversivo, desbordado, populista, entre otros, y coincidían en la necesidad de implementar un gran plan represivo para reordenar el país. Esta función debía ser llevada a cabo por las fuerzas de seguridad, quienes debían aniquilar cualquier foco subversivo de oposición y devolver al país la paz y la tranquilidad perdida. El sistema educativo fue un lugar privilegiado para su puesta en acción. La desaparición forzada de personas castigó muy duramente a docentes, investigadores, estudiantes y al resto de su personal. A eso deben sumarse el exilio, la excarcelación por motivos ideológicos, los despidos y puesta de disponibilidad, el cierre de instituciones y carreras, la prohibición y otras formas de censura, la quema de libros y la diversa forma de uniformización y disciplinamiento de las prácticas cotidianas. El dispositivo de control social y accionar político del esquema represivo se basaba en la siguiente serie de inferencias. Todo hecho social es un hecho político, todo hecho político es un hecho subversivo, todo hecho subversivo debe ser reprimido. Los sujetos debían evitar la activación de esta cadena, lo cual era en muchos casos imposible. Durante la dictadura, prácticas sociales como la lectura de ciertas publicaciones, la concurrencia de eventos culturales o el encuentro con ciertas personas era susceptible de ser reprimido por la fuerza pública, si ésta así lo consideraba conveniente. Es por ello que todo hecho educativo, en tanto hecho social, podría dar lugar a un acto de represión al desplegarse la cadena presentada. El documento Terrorismo en Argentina presenta una breve reseña de las medidas para reconstruir la educación argentina. Ellas eran separación de totalitarios y corruptos, restitución del orden en las universidades, fortalecimiento de los valores morales y cívicos, integración de la familia y la comunidad en el proceso educativo, refuerzo de la acción del Instituto Nacional de Créditos Educativos para la Igualdad de Oportunidades. El objetivo principal fue disciplinar el sistema educativo y erradicar de él los elementos de modernización de las décadas anteriores. En esta estrategia, el modelo de docente propuesto lo acercaba al de un funcionario que debía cumplir sus actividades en forma aséptica bajo un control burocrático. No podía participar de la toma de decisiones pedagógicas como la formulación de objetivos, caracterizaciones y nominaciones de contenidos. No podía sugerir bibliografía ni dar opiniones en clases que podían considerarse subversivas, y debía cuidar su aspecto físico, lo que incluía la prohibición para profesores que concurrían con pantalones. Los varones debían ir identificablemente vestidos con corbata, camisa blanca o celeste, pantalones de tela y zapato con pelo corto.
Las mujeres debían asistir con pollera bajo las rodillas, zapatos sin tacos y media 3/4. Tampoco podían llevar maquillaje o adornos, y debían tener el pelo recogido detrás de una vincha. El trato con los docentes, preceptores y autoridades debía ser obligatoriamente de usted, evitándose la familiaridad excesiva. También le estaba prohibido fumar, jugar de mano y asentar leyendas en paredes, pupitres o similares. En el caso de los pocos colegios mixtos, alumnos y alumnas debían formarse y sentarse en las aulas con espacios separados, no mezclados, y debían evitar todo tipo de contacto físico entre ellos. Cuestionados y muchas veces prohibidos, la cartografía extranjera, la gramática estructural, la educación por el arte, el evolucionismo, la educación sexual, la literatura contemporánea y la psicopedagogía piagetiana. Ahora nos detendremos en la estrategia discriminadora. El discurso de esta estrategia no hacía foco en la reestructuración de valores perdidos, sino en la necesidad de poner a tono el sistema educativo con los actuales requerimientos de la época y en dar respuestas a las profundas transformaciones científicas y tecnológicas. Por eso, el orden no se presenta como un fin en sí mismo, sino como una condición necesaria para el despliegue de las propuestas. La dictadura quitaba de la escuela su función de ampliación del universo cultural de los alumnos para volverlo un lugar de espera de un desarrollo universal y autogenerado. Se suponía que todos los alumnos de cierta edad compartían el mismo nivel educativo, al que habían arribado por motivos más biológicos que culturales, más individuales que sociales, más psicológicos que sociológicos, y que nada podía hacerse hasta que el alumno no arribara al mismo. La dictadura profundizó la destrucción del Estado educador mediante la puesta en acción de medidas concretas como la transferencia de 1978, la adopción del subsidiarismo como posición oficial, el estímulo a la educación privada y el fortalecimiento de las cooperadoras escolares. La intención de transferir las escuelas nacionales a las provincias en las que se encontraban ubicadas era de larga data entre los proyectos que propugnaban un achique del Estado. La dictadura lo recuperó y se decidió llevarlo a cabo. Luego de interminables discusiones en el Consejo Federal de Educación en los años anteriores, en junio de 1978, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó sin consultas el decreto ley que lo facultó a transferir las jurisdicciones, las instituciones de nivel inicial, primario y de adultos, que estaban en su territorio mediante el reconocimiento de la competencia de la presentación de la educación elemental. Sus resultados implicaron un corrimiento de la función del Estado Nacional, tanto en cuestiones financieras como apoyo técnico, y no favorecieron la generación de los mecanismos de participación y regionalización supuestamente esperados. El Estado se corrió no solo de su función de brindar el servicio educativo, sino también de sostenerlos económicamente. La política de financiamiento público de la dictadura no privilegiaron el rubro de educación y hasta llegaron a anular rentas propias provenientes de impuestos especiales como los destinados históricamente a la educación técnica. También, en el terreno de las prácticas de enseñanza, la dictadura se propuso generar una nueva propuesta modernizadora en cuestiones pedagógicas y didácticas. Junto a esto, aquellas jurisdicciones que contaban con recursos materiales y humanos para hacerse cargo de su sistema educativo pudieron hacerlo, sucediendo lo contrario en las provincias más pobres, lo que redundó en un aumento de segmentación del sistema en temas que incluyeron las propuestas curriculares, el nivel de cobertura del sistema y las políticas salariales docentes. En síntesis, la estrategia represiva buscaba eliminar los elementos de democratización y renovación presentados en el sistema y disciplinarlos alrededor de la cosmovisión del fundamentalismo católico. Para lograr este fin, no dudó en violar los más básicos derechos humanos. La estrategia discriminadora se propuso modernizar el sistema educativo subordinándolo a las demandas del mercado y al modelo de distribución regresiva de la renta mediante el estímulo y la creación de circuitos educativos altamente segmentados por grupos sociales. Reprimir no fue lo único que hizo la dictadura dentro del sistema educativo.
Sus políticas tuvieron también una importante dimensión productiva que se propuso romper el modelo de escuela única, vigente históricamente en la Argentina, igualitaria para todos, que arrasaba a la vez las desigualdades y las diferencias de la población con la que se trabajaba.